reflexiones de leer este, pues, boletín comunicado, no sé cómo llamarlo, que llega en ocasiones de la Casa Universal de Justicia, que se llama Reflexiones sobre el Crecimiento, y que nos habla de cómo viven la fe y cómo ponen la fe al servicio de los demás amigos de diferentes partes del mundo. Esta ilustración que les pongo muestra dos fotografías. La primera es de una de las regiones que los que la conocen dicen que es de las más bellas de la tierra, es la Toscana italiana, una región en el centro de Italia, una región histórica en donde han crecido y nacido muchos artistas que le han dado mucha belleza a a la humanidad. Y en la foto de abajo, una ciudad linda que tuve la oportunidad de conocer hace años, la ciudad de Guayaquil, Ecuador, un país muy hermoso también. Mientras que Italia es el país con más sitios que se consideran patrimonio cultural de la humanidad. Ecuador es un país con mega biodiversidad, un país en donde podemos encontrar desde picos nevados a más de 6.000 metros de altura, o sea, más altos que nuestro pico de Orizaba, hasta la selva amazónica, hasta playas maravillosas y unas islas que tienen un ecosistema único llamadas las Islas Galápagos, con especies que solo se encuentran ahí. Y en estas dos tierras bendecidas por Dios, pues se desató y golpeó fuertemente la pandemia de COVID-19. Y he intentado resumir lo que han hecho nuestros amigos de estos dos países con estas siglas. Ahora, ellos se han encargado de observar la realidad, observar lo que pasa y las necesidades, observar con atención. R de reflexionar a través de la introspección, pero también de la consulta, que es el medio para tomar las decisiones en nuestra fe, en la comunidad Bahá'í. Y ya de no solamente quedarse con las reflexiones, sino pasar a la acción, a una acción de servicio que alivie las necesidades materiales y espirituales de la comunidad en la que se encuentran, sean o no bajáes las personas que sufren. Observar, reflexionar, actuar. Y aunque los resultados, las acciones concretas que vamos a repasar fueron distintas en Italia que en Ecuador, siguieron el mismo método, el método de leer la realidad, intentar monitorear cuáles son los discursos que eran prevalentes en la comunidad, cuáles eran las necesidades que también eran las más apremiantes, reflexionar y actuar. Esta es una lista de los países con la mayor mortalidad por millón de habitantes y tomé estas cifras a las 3 de la tarde de hoy. Podemos ver ahí a nuestro querido país México en el 9º lugar mundial en cuanto a muertes por millón de habitantes. Es decir, estamos en un lugar desafortunadamente muy, muy, muy alto. No solo tenemos muchas personas que han fallecido, sino aún en relación con el tamaño de nuestra población, tenemos una tasa sumamente alta. Y pueden encontrar que más alta todavía se encuentra Italia, en el 4º lugar mundial, y que también en un lugar muy prominente se encuentra Ecuador. Recordemos que en la OMS están registrados pues en números redondos unos 200 países y territorios, así que están en el lugar 16, está en un lugar sumamente alto en mortalidad. Así que compartimos con nuestros amigos de Italia, nuestros amigos Bahá'í de Ecuador, el vivir y trabajar
en un país fuertemente azotado por la pandemia. Lo que pueden observar, bueno, aquí está el mapa en donde en los dos círculos localizamos a Italia y a Ecuador. Y a la derecha las curvas de mortalidad de la pandemia. La de más arriba, mostrando la de Italia, donde pueden ustedes observar, pues estas dos olas sumamente claras. La primera, y es una curva de muertes por día, seres humanos que pues terminan este periodo de aprendizaje y probación en la Tierra y pues pasan a los otros mundos de Dios. Y esto es lo que sucedió en marzo y abril y mayo más o menos comienzan a bajar. Luego viene el verano en que aparentemente se termina la epidemia en Italia. Y lo que estamos viendo actualmente a partir de mediados de octubre es un resurgimiento sumamente rápido, muy similar al que se vio en la primavera de este año. Son las dos olas. Mientras que en el Ecuador, después de un pico inicial que fue desastroso, que tuvo a pues, las personas más pobres también en vilo y particularmente a los de la ciudad de Guayaquil, afortunadamente las tasas de mortalidad se estabilizaron y siguen estables hasta este momento. No se ha presentado un segundo pico todavía, que no quiere decir que no se pueda presentar o que no se vaya a presentar. Entonces, entre los amigos de Italia son dos cosas las que hicieron, que fue mantener y estrechar vínculos y llenar esos vínculos o lazos de contenido. Mantener y estrechar vínculos, particularmente entre familias. Allá las familias son pequeñas, no tan amplias como nosotros, y al estar confinados encontraron formas de comunicarse entre sí y demostrar un interés genuino para generar dos cosas. Resiliencia, que es como resistir ante el embate de la adversidad, encontrarle sentido a la adversidad y confianza. Y esto a través de conversaciones significativas que generalmente las hacían por vía telefónica o por alguna de las plataformas como Zoom, Skype y otras. Pero si bien esta es la base de la acción de los amigos, que es el estrechar esos vínculos de amor y de interés y de cuidado genuino, se ocuparon también de llenar esos vínculos de contenido, es decir, que no fueran nada más conversaciones de un consuelo vago, sino que contuvieran principios de la fe bahá'í. Y para ello tuvieron que estar monitorizando, tuvieron que estar leyendo la realidad. Este es un concepto que frecuentemente nosotros escuchamos en los foros bahá'í. Leer la realidad, que implica pues estar atento, estar con nuestros 5 sentidos a lo que la gente dice, a lo que la gente piensa. Específicamente en el caso de Italia, muchos amigos estuvieron monitorizando todo lo que los medios masivos de comunicación estaban comentando. No solo periódicos y televisión y radio, que son los medios masivos más tradicionales, sino también lo que se dice en Internet. Entonces, con base a lo que la gente temía y externaba, encontrar en los escritos, en las enseñanzas Bahá'í, cuáles eran aquellos elementos que podrían ser de ayuda a suplir esas necesidades o a mitigar esos temores de la sociedad. Había dos grandes grupos de personas en Italia, especialmente en el norte de Italia, en donde comenzó todo esto. Aquellos que estaban sumamente asustados, temiendo por sus vidas, casi paralizados, y otros pues, que no lo creían, y que lo rechazaban, ¿no? Rechazaban la realidad de la pandemia. Después de esta primera lectura, de estas dos grandes tensiones entre el negar la pandemia
y el sentirse abrumados por ella, también se sumó otra preocupación importante que fue, bueno, y aun cuando la pandemia acabe, ¿qué va a pasar? Porque perdí mi empleo, quebró mi negocio, o perdí a un ser querido, o no pude continuar con mis estudios, etcétera. Entonces, el leer la realidad, que quiere decir monitorizar estos discursos que eran prevalentes entre los medios de comunicación, les permitió también ir ajustando el mensaje y de enfocarse primeramente solo en situarnos en la realidad de la pandemia como fenómeno de salud, pasar también a situarnos en la realidad de la pandemia en cuanto a su impacto económico y social. Y cómo entonces crear redes de soporte a los amigos que pues, se encuentran en una situación difícil desde el punto de vista material y con incertidumbre y desesperanza respecto a lo que sigue después. Este reporte de reflexiones sobre el crecimiento, si no mal recuerdo, es del mes de agosto. Actualmente, en la segunda ola, pues se viven ambas cosas. Tenemos el fenómeno epidémico, el fenómeno biológico y el fenómeno económico ya juntos. Así que seguramente pues los amigos tendrán todavía más trabajo, pero se han preparado bien para ambas cosas. ¿Qué, qué les trajo toda esta reflexión? ¿Qué hicieron en la práctica? Aparte de estar con amigos encargados de monitorear las redes sociales y los medios masivos de comunicación, se creó un sitio web para devocionales, de manera que las personas iban al sitio web, se daban cuenta ahí de cuáles eran el calendario de las diferentes reuniones devocionales y se inscribían, de tal suerte que con más facilidad podían encontrar el día y la hora para asistir por vía remota. Ellos también se ocuparon de crear videos caseros en donde, bueno, no especifica bien cuál era el contenido de los videos, pero en forma general eran también mensajes de esperanza basados en los principios Bahá'í, mensajes en redes sociales que se posteaban y mensajes de WhatsApp en las redes de apoyo. Todo esto, pero de manera frecuente y sistemática y, como les digo, lleno de contenido basado en los principios y en los escritos. En la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Manta tenemos dos agrupaciones de bajáis ecuatorianos. La ciudad de Manta también se encuentra en la región de la costa, región caliente. En ese pequeño país, como ya dije, encontramos desde regiones muy frías como Toluca o Pachuca acá, hasta zonas de intenso calor, todos los climas. Y en la ciudad de Guayaquil tuvimos la dificultad de que los hospitales se vieron saturados, excedidos en su capacidad. No hubo una coordinación logística que pudiera, pues, eh, eh, que pudiera estar a la altura de las circunstancias tan rápidas, tan cambiantes, y tuvimos escenas que creo que ustedes y yo vimos por la televisión y por internet, escenas muy fuertes, muy intensas, en donde los cadáveres de las personas pues no podían ser manejados apropiadamente y en ocasiones tenían que esperar en la calle, en las plazas, hasta que se encontrara una morgue móvil que se ocupara de ellas. Fue una situación pues no solo física, sino obviamente de gran impacto emocional y social, porque pues todo el mundo se daba cuenta en el barrio, en la comunidad, pues de que ahí estaban los cuerpos y que que el sistema de salud estaba completamente rebasado. Aquí nuestros amigos de Guayaquil y de Manta, ¿qué hicieron? Pues también hicieron lo que nuestros amigos de Italia en cuanto a mantener y estrechar los lazos y llenar esos lazos, esos vínculos de un contenido, de ideas, de mensajes basados en los principios de la fe.
¿Y cómo se tradujo esto en acciones concretas? Ellos crearon un fondo por el cual pudieron adquirir, y no solo adquirir, sino distribuir suministros de primera necesidad. Esto me llamó mucho la atención porque no esperaron a que otras personas vinieran por lo que necesitaban, sino que lo pudieron llevar a sus respectivos barrios. Además, también crearon una red de atención con enfermeras, con médicos. Entiendo, aunque no es muy específico, el reporte que tanto Bahá'í como no Bahá'ís para proporcionar atención médica ambulatoria. Otra vez, por el miedo y por la conciencia de que los hospitales estaban sobresaturados, había gente que se estaba muriendo en sus casas, no solo de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, que como ustedes saben, pues tenemos ese grave problema, ¿no? El COVID eh, eh, excede la capacidad para atender las otras enfermedades de todos los días. Así que ellos, mediante una unidad móvil, hicieron llegar la atención médica a quien lo necesitara. También se organizaron para enseñar a la gente la autosuficiencia alimentaria mediante la creación de huertos familiares, la cría de pollos y aves de corral, y están actualmente en consultas para también organizar eventos de capacitación para pesca. El río que ven aquí en la imagen es el mismo río que está del otro lado, pero creo que es una construcción. Ah, no, perdón, no es. Sí, es otro brazo. Es el río Guayas. Y toda la costa y el propio río Guayas son ricos en peces. Y la tierra es una tierra muy fértil, pero el punto es que bueno, necesitamos la capacitación apropiada para sacar jugo de eso, y especialmente en medio del colapso e económico. Así que esto fue muy importante. Y la cuarta acción fue mantener el foco en la prioridad, la educación, particularmente la educación espiritual de los niños y los prejóvenes. Ellos se dieron cuenta, y es algo también que hicieron los amigos de Italia, que era importantísimo tener un directorio de contacto de los papás y mantener el contacto con los papás, que por otra parte también estaban muy preocupados de que sus hijos, pues que ahora estaban en casa con tanto tiempo libre, pues se perdieran de actividades educativas que les trajeran provecho. Y pues, bueno, amigos, así es como quiero terminar de compartirles esto, y pues quedándonos con estos mensajes, ¿no? De seguir tratando de observar lo que nuestra comunidad necesita, reflexionar en lo individual, pero también reflexionar en lo colectivo a manera de consulta Bahá'í, y finalmente pues ponernos de acuerdo en las acciones que a nuestro alcance y según nuestras circunstancias